Si tiene sus notas con ustedes, busque la sección titulada Sustancias psicoactivas y consejería bíblica. ¿Cómo lidiamos con esto? Usted entiende, especialmente si proviene del campo de la medicina, que sería imposible cubrir exhaustivamente todas las circunstancias que podrían ocurrir en la consejería en un corto periodo de 50 minutos, pero al menos queremos darle una introducción. Hay muchas cosas que sí quiero decirle que espero que le sean útiles desde una perspectiva bíblica. Bueno, entremos en el tema. Algunas de mis observaciones que realmente el Dr. Baker va a decir la próxima sesión sobre problemas físicos y el cuerpo humano y ese tipo de temas. Así que no voy a invertir mucho tiempo para elaborar algunos de esos puntos porque él los cubrirá con mayor profundidad. Pero sí queremos presentarlos como parte del cuadro completo de la humanidad. Eso es lo que queremos hacer. Bueno, si desea sacar sus notas y tener sus Biblias listas, eso es lo que queremos hacer. Hablemos acerca de lo que la Biblia dice acerca de los problemas físicos, los aspectos físicos y espirituales de la consejería. En realidad, eso es lo que queremos tratar. La Biblia nos ofrece la razón para los problemas orgánicos reales, es decir, achaques, enfermedades, ese tipo de cosas. ¿Se acuerda que en una sesión anterior mencioné que no existe tal cosa como la enfermedad mental? La enfermedad mental es un oxímoron, es como camarón gigante o inteligencia militar, esa clase de cosas. Son dos términos que no combinan juntos. Acabo de alienar a todos los militares que estén en la audiencia. Yo salí de la Fuerza Aérea, serví en la Fuerza Aérea por 6 años, entonces yo soy parte de eso, entonces me califica para poder bromear así. Pero la enfermedad mental es un oxímoron. Eso es lo que... Pero en verdad sí hay enfermedades físicas. De hecho, el mismo Lucas, quien era miembro de los discípulos, era un médico. Y la Biblia nos da las razones por las que hay enfermedades. Por ejemplo, en Génesis capítulo 3, Romanos 5, Hebreos capítulo 9, versículo 27, la razón por la que vivimos en un mundo con enfermedad y achaques es porque vivimos en un ambiente maldito por el pecado. La muerte es ahora parte de ese ambiente. Originalmente el hombre y la mujer fueron diseñados para vivir por siempre, vida sin fin. Pero entonces se introdujo el pecado y la muerte. De hecho, fue un acto de misericordia de Dios, la muerte, porque vivir perpetuamente en un mundo de pecado hubiera sido el infierno. Así que la muerte se convierte en un verdadero acto de misericordia de Dios para darle fin a nuestra vida aquí y ahora, para demostrarnos que hay una forma diferente de vivir eternamente, en un ambiente sin pecado, eternamente. Esa fue la manera en que Dios lo diseñó desde el comienzo. Entonces, Génesis 3, Romanos 5, Hebreos 9, 27 afirman que vivimos en un mundo de enfermedades porque vivimos en un mundo de pecado. Pero también sabemos que la enfermedad puede ser un pecado engendrado. Podemos verlo en Santiago, capítulos 5, 15 y 16, y algunas de estas enfermedades pueden ser parte de las consecuencias naturales. Por ejemplo, una persona que abusa de las drogas por un periodo de tiempo, drogas legales o ilegales, cualquiera de las dos, eventualmente el abuso de esas drogas le pasará factura al cuerpo físico. Y cuando hay un abuso de alcohol y la persona se emborracha, eventualmente sufrirá de cirrosis en el hígado. O puede internalizar las cosas que ocurren en su vida, conflictos, estrés, todas esas cosas las internaliza y eventualmente desarrolla alguna enfermedad del corazón por causa de toda la tensión internalizada. Todo eso tiene que ver con respuestas antibíblicas ante la vida. Nadie le ha ayudado a saber cómo responder ante esos momentos difíciles de la vida. Es duro. Usted puede conducir peligrosamente porque está enojado, tiene una ira pecaminosa y va por la carretera, causa un accidente y ahora sufre de una pierna rota o algo peor, fractura del pelvis, y ahora sufrirá por eso por el resto de su vida. Tendrá una anormalidad. Esa es una enfermedad engendrada por el pecado.
También puede ser el resultado de relaciones no bíblicas, como la ira. Es una de las sesiones anteriores, usé la ilustración sobre un hombre de nuestra iglesia que tenía un verdadero problema con la ira y andaba por ahí dejando huellas de su puño en las puertas huecas de su casa. Absolutamente todas las puertas tenían un agujero. Entonces, la ira, usted golpea una puerta y se rompe la mano o los huesos de su mano o la muñeca. Puede internalizar el estrés y rechinar los dientes. Con el paso del tiempo tendrán dolor en la mandíbula. Y lo siguiente sigue haciendo hasta que se convierte en un hábito en su vida. Usted entrena los músculos de su cuerpo para que lo hagan. Y los músculos tienen una memoria muscular intrínseca, hasta el punto en que aun cuando esté dormido o inconsciente, rechina sus dientes y tiene dolor en la mandíbula como resultado de esa respuesta antes de lo que está ocurriendo en su vida. Usted puede habituar su cuerpo a toda clase de cosas y los músculos se acostumbran a esas respuestas pecaminosas e impías ante la vida. Si alguna vez fuera a la morgue y ve a una persona antes de ser embalsamada, cualquiera que haya sido el movimiento muscular que tenía en su vida, todavía lo tienen después, cuando están muertos. Tiene una muerte cerebral, pero su cuerpo sigue moviéndose. Puede ir a la morgue y ve a un pianista, alguien que ha sido pianista toda la vida, está acostado en el mesón y sus dedos siguen moviéndose así. ¿Por qué? A causa de la memoria muscular. Cuando era un niño tendríamos pollos en la casa y matábamos esos pollos. ¿Qué pasa cuando le cortan la cabeza a un pollo? Sí, empiezan a correr por todos lados, batiendo sus alas. ¿Cómo puede ser posible un pollo que no tiene cerebro? No hay nada de cerebro en ese pollo y sigue corriendo por el patio, batiendo las alas mientras corre. ¿Cómo es eso posible? Debido a la memoria muscular. Usted también tiene un cuerpo físico que entrena de un modo pecaminoso. Algunos de ustedes no se han subido a una bicicleta en años, pero cuando eran niños, pero si le trajera a uno de estos momentos una bicicleta de pedales, quizás se sienta incómodo. Han pasado 50 años desde la última vez que me subí en una de esas, pero poco a poco sus músculos se acuerdan y se empieza a acordar. Empieza a decir, ya me acuerdo cómo hacer esto. Usted recuerda porque entrenó su cuerpo y sus músculos se acuerdan esos movimientos en particular. Bueno, de la misma manera hemos habitado nuestros cuerpos al pecado. Hacemos exactamente lo mismo y a veces hay consecuencias fisiológicas cuando hacemos esas cosas. Ahora, me gustaría que entienda en este punto en particular que el propósito de Dios es más importante que el simple hecho que nos sanemos de esta enfermedad. El propósito de Dios es más importante que sanar. Eso es realmente clave. Veamos un tercer aspecto y en un momento regresemos en ese tema, pero también el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 12 que él tenía un aguijón en la carne. Yo sé que muchos interpretan que ese aguijón era una persona, que era un problema en el ministerio de Pablo. Sin embargo, muchos comentaristas eruditos creen que se trataba de un problema físico que Pablo tenía y es posible. He estudiado a fondo este pasaje en particular en el idioma original y podría ser cualquiera de las dos opciones. Tengo la tendencia a creer a causa de la terminología que él usa que en realidad se trata de un elemento físico, pero esa es mi forma de pensar, es mi conclusión. No creo que sea un fundamento de la fe. Si me pone una pistola en la cabeza podría negarlo. No me voy a aferrar a eso. Pero tengo la inclinación a pensar que se trata de una enfermedad física. Y si fuera el caso, el apóstol Pablo dice que acudió al Señor y le pidió que le quitara este aguijón en la carne. Y Dios le decía una y otra vez diciendo, tú basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Pablo cuenta que él había recibido revelaciones tan maravillosas de Dios y él tenía la tendencia a dejar que eso alimentara ese orgullo pecaminoso en su vida, y fue ese aguijón en la carne el que le evitaba que él se volviera tan orgulloso, tan orgulloso. Entonces el aguijón de Pablo lo guarda del orgullo, evita que se exalte a sí mismo, mantiene a Pablo en humildad. Como resultado, él tiene esta actitud de humildad.
y el deseo de ver que los propósitos de Dios se cumplan a través de esa enfermedad. Nuevamente, el propósito de Dios es más importante que simplemente sanar. Los propósitos de Dios son más importantes que la sanidad. Hay otra razón para la enfermedad: la glorificación de Dios. Recuerda el capítulo 9 de Juan. Aquí tenemos a un hombre que nació ciego y los discípulos tenían la típica mentalidad judía, que si una persona nacía así, eso significaba que había pecado. De hecho, tenían un sistema de creencias en el que el bebé podía pecar en el útero y como resultado Dios lo castigaría. Entonces aquí tenemos a una persona que nació ciega, así que él pecó o sus padres pecaron. ¿Quién pecó para que haya nacido ciego? Y Jesús dice: ninguno. Eso pasó para que Dios pueda glorificarse a través de la sanidad de esa enfermedad. Y Jesús lo sana. Entonces, el propósito de Dios para su gloria va más allá de una simple sanidad. Superar las enfermedades no es la meta principal. El hombre que nació ciego no tenía una enfermedad por causa de algún pecado, sino porque Dios quería exhibir su gloria. Sanarse de la enfermedad no debería ser la meta principal de su vida. Cuando usted se enferma, Dios puede glorificarse, uno, a través de la sanidad, o dos, es posible permitiendo que la enfermedad siga, o tres, llevando al creyente a su hogar, al cielo. Dios puede glorificarse en cualquiera de esas tres formas. Entonces, ¿por qué nos enfermamos físicamente? Bueno, porque vivimos en un mundo de pecado. A veces nos enfermamos porque son cosas que nos hemos hecho a nosotros mismos. A veces nos enfermamos porque eso evita que caigamos en un pecado mayor. Y otras veces nos enfermamos para que Dios pueda usar nuestra vida para darle gloria a Él. Quizás incluso a través de nuestra muerte. Hace algunos años una mujer maravillosa era parte de nuestra congregación, era una de nuestras diaconisas. Su nombre era Sue Walters. Nunca olvidaré a Sue. Eventualmente ella murió de cáncer de mama. Y tuve el privilegio de haber pastoreado a una mujer que iba de camino al cielo. Eso fue maravilloso. En el último día de su vida ella estaba sangrada por cada orificio de su cuerpo, sus ojos, su nariz, su boca, sus orejas. Y nos pusimos a cantar himnos de alabanza mientras ella entraba en el cielo. Qué maravillosa, maravillosa glorificación. Y su deseo y su oración era que a través de su muerte su esposo se entregue a Cristo, sus hijos se entreguen a Cristo, y así fue. Dios se glorifica a veces al llevarnos a casa. A veces eso pasa. En Éxodo capítulo 4 versículo 11 dice: y el Señor le dijo: ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿A quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Es Dios el que hace esas cosas. No es Satanás. Es Dios es el que hace esas cosas. ¿Quién es el que lo hace? Ahora surge la pregunta: ¿cuál es su respuesta ante lo que ocurre en la vida? Eso es clave, porque nuestras respuestas ante la vida podrían causar enfermedades en nuestras vidas. Dios creó nuestro cuerpo con un mecanismo de control. Tenemos sistemas automáticos que funcionan en el cuerpo, las hormonas que esencialmente funcionan sobre la base de la oferta y la demanda. Las hormonas son combinaciones y es la oferta y la demanda lo que hace que esas hormonas funcionen. Hay combinaciones en el pestañeo y la respiración que son automáticas, pero en ocasiones, sin duda, se lo puede controlar. Hay ciertos reflejos automáticos que también tiene su cuerpo ante ciertas cosas que ocurren. Por ejemplo, si está en un cuarto oscuro y de repente alguien enciende la luz, usted pestañea automáticamente sin pensar. No tiene que salir cuando va a una clase de ejercicios, o si sale a correr, no tiene que salir y deliberadamente pensar: muy bien, corazón, sistema respiratorio, quiero que mi corazón lata más para que suministre más oxígeno. No tiene que hacerlo. Eso ocurre automáticamente. Todos estos controles automáticos
incrementan su respiración, que incrementan su ritmo cardíaco para proveer oxígeno y otros elementos necesarios para el resto de su cuerpo. Hay ciertos estímulos que producen un reflejo específico. Si usted toca una cerca eléctrica de repente, sus músculos reaccionan inmediatamente. Entonces, ciertos estímulos producen resultados específicos. Y algunos de estos controles, que son automáticos, incluso pueden estar influidos por nuestra respuesta ante la vida y los problemas de la vida. Esto puede ilustrar un poco, quizás, creo que si lo puse en sus notas, pero quizás no está muy claro. El cuerpo está dividido, como lo observa en el gráfico, en los sistemas parasimpático y simpático, y es parte del sistema nervioso autónomo. El sistema parasimpático funciona esencialmente cuando su cuerpo está relajado. ¿Qué ocurre? Bueno, la contracción de pupilas estimula la salivación, contrae los bronquios porque no necesitan tanto oxígeno, y estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga. Es por eso cuando está relajado que piensa que necesita ir al baño. Y también estimula la estructura sexual. Esa es la razón por la que se aconseja a un hombre que tiene problemas con su deseo sexual. Usted le dice, vaya y corra 5 kilómetros. ¿Por qué? Porque ahí es cuando el sistema simpático del cuerpo toma el control y ayuda a reducir esos impulsos. Veamos el lado simpático. Cuando está preparando su cuerpo para la acción, para alguna especie de ejercicio extenuante, se dilatan las pupilas, se inhibe la salivación, no está pensando tanto en comer, acelera los latidos del corazón, relaja el corazón de los bronquios para que puedan absorber un mayor volumen de aire, inhibe las actividades en su sistema digestivo, estimula la liberación de glucosa. Hay secreción de adrenalina y noradrenalina en el cuerpo, su vejiga se relaja y se inhiben las estructuras sexuales. Usted está listo para la acción, así es como Dios nos diseñó. Todos esos controles, todo lo que ve en el sistema parasimpático o en el lado simpático, puede ser influidos por su respuesta ante la vida. ¿Cómo lidia con la vida? ¿Cómo lidia con el estrés? O con la noticia de que se le acabó el dinero y tiene que esforzarse para pagar la renta. ¿Cómo lidia con ese estrés? Y esas respuestas ante la vida pueden producir síntomas físicos reales. Cuando comienza a pensar en algo que realmente le preocupa y casi puede sentir su corazón, pum, 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 que empieza a latir, no se está preparando para ninguna actividad. O internaliza ese estrés en lo más profundo de su ser y esencialmente sus intestinos son una sección cruzada de músculos, y cuando usted lo internaliza, los intestinos se tensan y pueden tener como resultado un colon irritable. No tiene ningún problema fisiológico, no tiene ningún problema físico, pero debido a que internaliza ese estrés, los músculos empiezan a contraerse de tal manera que guardan la memoria muscular. Y usted puede estar en un lugar diferente y automáticamente los músculos en su colon empiezan a contraerse. Y a esto se le llama colon irritable. Ninguna de esas cosas se produce por un detonante físico o fisiológico en el cuerpo, sino porque internalizó todo ese estrés. Esa es la forma en que lidia con eso. Por fuera aparenta tener una calma, está totalmente a calma. De ahí viene el término psicomático. La forma... ahí viene el término psicosomático. La forma en que pensamos acerca de nuestras vidas. Psycho, que refiere al alma, viene de la palabra griega suje, y somático, somata, que es cuerpo, así que es el efecto que el alma tiene sobre el cuerpo o la forma en que piensa la mente y que afecta al cuerpo. De hecho, psicosomático es un término anticuado. Hay uno nuevo que se llama psiconeuroinmunología, es el nuevo término
porque se dan cuenta de que es un proceso del sistema nervioso del cuerpo. Las respuestas ante la vida pueden producir ciertos síntomas, pero tienen una causa orgánica. No tienen. Pero ese estrés internalizado le condiciona a su cuerpo para tener esas reacciones y le entrena a su cuerpo para responder ante las circunstancias de la vida. Hay gente que tiene ataques de pánico que aparentemente surgen de la nada. Teníamos a un hombre en nuestra congregación que tenía los peores ataques de pánico que habíamos visto. Él podía estar conduciendo por la autopista y le daba un ataque de pánico. Lo único que podía hacer era estacionarse, literalmente se sentaba en un lado de la autopista con sus manos congeladas al volante durante horas, hasta que alguien llegaba, movía sus dedos del volante y físicamente lo sacaban del automóvil para llevarlo a otro automóvil y llevarlo a la casa. Su esposa sabía que si él no aparecía en un tiempo razonable, tenía que llamar a alguien para que salieran a buscarle. Él se quedaba en un lado de la carretera, congelado frente al volante. Ataques de pánico que parecían venir de nada. O estaba caminando en un supermercado, no hay ninguna amenaza y después tu corazón empieza ta 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 ta. Y no hay ninguna amenaza en el ambiente, así que la tendencia es pensar que es algo fisiológico, no hay nada en el ambiente, pero el detonante se produce en realidad en su alma, en su mente, y su cuerpo ha sido entrenado para eso, para reaccionar ante ese detonante. Sí hay problemas fisiológicos reales que pueden ocasionar ataques que parecen de pánico, pero pueden ser corregidos con una cirugía. Pero la mayoría de ataques de pánico no son causados por problemas físicos, son provocados por la forma en que una persona procesa la vida. Es interesante que se puede decir de la frecuencia de estos, ¿qué se puede decir de la frecuencia de estos detalles? Lo interesante es que el 30 al 50% de pacientes examinados por el médico promedio tiene síntomas físicos sin una causa orgánica. No lo digo yo, lo dicen los libros de texto de medicina. Entre el 30 y 50% de pacientes examinados por el médico promedio tienen síntomas físicos sin una causa orgánica. ¡Wow! Los gastroenterólogos afirman que el 40% de personas que tienen un trastorno digestivo funcional tienen síntomas físicos sin una causa orgánica. Eso significa que el 40% de personas que acuden al gastroenterólogo tiene un problema espiritual que está causando problemas físicos. La causa es espiritual. La causa es espiritual. Y la manera en que responde ante ciertas cosas en la vida podría agravar las enfermedades que ya están presentes. Entre el 25 y 30% de pacientes dice que es verdad. Usted ya tiene una enfermedad o problema existente y ahora sus respuestas inadecuadas ante la vida, sus respuestas no bíblicas ante la vida, solo complican esos problemas físicamente. Tratamiento médico. Luego usted toma medicamentos, pero eso solo detiene el estímulo del cerebro hacia el órgano. En este punto en particular, el efecto de placebo es muy evidente y muy revelador. Este caso en particular, el problema no es su problema, es su respuesta a esos problemas de la vida, lo que realmente es el problema. ¿Cómo respondo ante las situaciones de la vida? ¿Cómo proceso lo que ocurre en la vida? ¿Alguna vez ha estado en una situación en la que realmente no le gustaba ir a ese lugar, pero tenía que hacerlo? Quizás era su trabajo. En realidad no le gusta ir. Entonces le dice a su esposa, cada vez que voy allá me enfermo. Ahí no hay nada que le provoque una enfermedad, tan solo con sus pensamientos. Cada vez que voy allá me enfermo del estómago. Tan pronto como salgo me pongo bien. Regreso y debe ser algo en el aire. No puede ser yo. No puedo ser yo. No. Son ustedes. Afecta cómo se siente, cómo responde ante la vida. No necesariamente puede cambiar sus circunstancias, pero sí puede cambiar su respuesta ante
su respuesta ante estas circunstancias. Es algo crítico. Su respuesta ante las circunstancias. Es vitalmente importante que lo entienda. Entonces, ¿cómo está respondiendo ante las circunstancias adversas que ocurren en su vida? Esa es una buena pregunta que nos lleva al siguiente tema. ¿Cómo responder ante la enfermedad? Bueno, tenemos que evaluarla con las razones que hemos aprendido. Es engendrada por el pecado. Ese es el problema. He tenido una disciplina pobre o una mala mayordomía de mi cuerpo. He desarrollado hábitos pecaminosos en mi cuerpo que han producido respuestas anatómicas. He entrenado a los músculos de mi cuerpo para que respondan ante el estrés, reaccionar de alguna manera. ¿Qué es lo que está pasando? O quizás este problema que estoy experimentando es para evitar un pecado mayor en mi vida. ¿Podría ser eso? A lo mejor está tratando con mi orgullo. Siempre me enorgullezco de ser muy saludable. Puede que sea mi orgullo. También es algo por lo que tiene que orar y realmente comprometerse con Cristo. ¿O la enfermedad es para glorificar a Dios? ¿Puedo morir con la gracia de Dios? ¿Podré confiar en Dios durante toda la enfermedad hasta el final? ¿Eso es posible? ¿Es eso posible? ¿Cómo puede esta enfermedad ser usada para glorificar a Dios? Debe reconocer la verdad de Juan 9:3, que algunas enfermedades están ahí para glorificar a Dios, lo cual en última instancia es lo mejor para la persona enferma. Sin embargo, muchas personas harán todo lo necesario para querer curarse. Están a la caza de testimonios de posibles curas. Esclerosis múltiple. Mi hermana es una enfermera de investigación de la clínica Mayo en Phoenix, Arizona. Y ella trabaja en el área de esclerosis múltiple. Prueban con toda clase de cosas para ver cuál será el mejor tratamiento y los nuevos medicamentos que van sacando. A veces ella me mantiene al tanto de lo que ocurre en esa área. Entonces, digamos que por ejemplo, usted tiene esclerosis múltiple, no existe una cura conocida para esa enfermedad en particular, pero la gente probará con cualquier examen potencial, con cualquier medicamento o vitamina potencial para encontrar una posible cura. Irán por toda la tierra, tendrán noticias de algún testimonio de alguna tribu amazónica que no tiene ningún caso de esclerosis múltiple. Así que se mudará allá y empezará a ingerir su dieta. Hace cualquier cosa, cosas raras y excéntricas, como si lo único que tuviéramos es el aquí y ahora. Podrían invertir sus últimos días en la tierra para hacer las paces con los miembros de su familia, aprendiendo a glorificar a Dios de esa manera. Escuche, esta es la buena noticia. Todos vamos a morir. Esa es la buena noticia. Voy a estar con mi Salvador. Esa es la buena noticia. Voy a morir. Ese es por eso que les digo a los médicos de nuestra iglesia, ustedes tienen que trabajar en una de las situaciones más deprimentes que cualquier otro trabajo. Porque van a fallar el 100% de veces. Cada uno de sus pacientes morirá en algún momento. ¿Qué le parecería tener un trabajo en que falla el 100% de veces? Eso sería muy desalentador. Vamos a morir. Así es la vida. Entonces quiero morir de la mejor forma posible para glorificar a Dios de esa manera. Cuando estuve en Sudáfrica hace algunos años, me reuní con unos 100 pastores de raza negra que tenían de las zonas rurales y tuvimos una sesión de preguntas y respuestas. Uno de estos amados pastores levantó la mano y preguntó, ¿qué harías si tuviera una congregación de 400 personas sabiendo que en los próximos 5 años todos estarán muertos?
Nunca pensé de eso. Pensé, wow, quizás usted podría responder mejor que yo. Pero pensé un poquito y respondí, bueno, creo que invertiría mi tiempo para enseñarles cómo morir bien. La epidemia del SIDA está arrasando con todo y procede del sistema tribal. Lo que nos dicen las noticias es que la poligamía es lo que realmente está haciendo que la epidemia del SIDA realmente se propague, porque hay un hombre que tiene 14 esposas y normalmente si él tiene SIDA, el resto de sus esposas tienen SIDA, pero los sociólogos no se quieren meter con el sistema tribal y de la desordenada poligamia que se da, de modo que no quieren hablar de eso, y eso es lo que los está matando. No quieren hablar de esas cosas. Entonces, ¿qué haría si ministrar en esa clase de ambiente que en una realidad de ambiente de muerte? Todos en su congregación morirían en los próximos 4 o 5 años. Bueno, si estoy pastoreando una congregación así, todos vamos a aprender cómo morir bien. Todos vamos a aprender cómo morir con la honra y la gloria del Señor Jesucristo. Eso es lo que haría. Entonces, tiene que reconocer la verdad de Juan 9:3. Tiene que evaluar sus metas personales en la vida. ¿Cuáles son sus metas? ¿Qué es realmente lo más importante para usted? Nuevamente, lo que glorifica a Dios es lo mejor para la persona enferma. ¿Su meta es sanarse o su meta es glorificar a Dios? Lucas capítulo 10. Marta y María. ¿Usted conoce esa historia? Marta estaba ocupada con los asuntos de esta vida, dice Jesús. Hay muchas personas que están enfermas, que están ocupadas con los asuntos de esta vida. Eso significa que ese es su enfoque. Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, dijo Jesús. Ese debería ser nuestro deseo. Primera Timoteo 4:7, pero nada tengáis que ver con las fábulas profundas propias de viaje, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Tenemos todos estos pasajes realmente son cruciales. Me encanta lo que dice Job 2:10. De hecho, en 1985, cuando mi padre estaba muriendo con un síndrome mielodisplástico, que es una forma de leucemia, él se dio cuenta que yo no estaba asimilando muy bien su muerte. Él alzó la mirada desde su lecho y me dijo, John, ¿aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? Esas fueron las palabras de Job, le dijo a su esposa, ¿verdad? Wow. Vamos a ser cristianos solo en las buenas, que dicen, Señor, mientras me sigas enviando cosas buenas, todo va a estar bien. Pero en el momento que permitas que ocurran cosas malas en mi vida, hasta ahí quedamos. Ese es el cristianismo solo en las buenas, no es un cristianismo verdadero, para nada. Job 2:10. O la extraordinaria formación de José a sus hermanos en Génesis 50:20, ¿verdad? Después de todo lo que hicieron, le privaron de sus años de adolescencia con su padre y les dice, observe que él tiene poder sobre ellos como líder en Egipto, y les dice, ustedes pensaron hacerme el mal, pero Dios lo tomó en bien y lo tornó en bien para salvar muchas vidas. Ustedes pensaron hacerme mal. Dios siempre promete que su voluntad sea glorificada en nuestras vidas. No necesariamente promete la liberación. Hay una historia graciosa de Joni Eareckson Tada y John MacArthur. Es interesante. Después de que John MacArthur la cargara hace varios años por las gradas, él puso a Johnny en una silla de ruedas, pero en el proceso perdió el equilibrio y cayó sobre su brazo. Obviamente ella no puede sentir su brazo y dijo, wow, estoy segura de que eso debió haber dolido. Dios la llevó del hecho de aceptar su estado cuadripléjico a realmente recibirlo con los brazos abiertos, hasta el punto que bromeaba al respecto. Me pregunto cuántos podríamos hacer lo mismo. Estoy segura que eso dolió. También puede ver aquí
que debe ser responsable sin importar cómo se sienta, sin importar cómo se sienta. Tiene una enfermedad, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué hará usted al respecto? ¿Está molesto, enojado? ¿Cómo está procesando ese problema en particular? Y si tuviera algo que la medicina todavía no ha descubierto, entonces Dios también tiene un propósito para eso. Todavía tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios, y como buenos mayordomos no vamos a gastar todo nuestro tiempo y dinero para tratar de encontrar alguna cura. Sin embargo, eso es exactamente lo que hace mucha gente. Me encanta hacerles a los aconsejados 3 preguntas en este punto en particular. La primera pregunta es, ¿podría Dios haber evitado esto? Y la respuesta siempre es que sí, sí pudo haberlo evitado. Pregunta número 2, ¿lo hizo? La respuesta obvia es no. Él pudo haberlo evitado, pero no lo hizo. Pregunta número 3. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios con esto? ¿Cuál es el propósito de Dios con esto? Dios pudo haberlo evitado, cualquier enfermedad, cualquier problema que tenga, sí. ¿Lo hizo? No. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para que usted tenga esta enfermedad? Hay un propósito divino para esto. Nuevamente, el propósito de Dios va mucho más allá que solamente sanar a la persona. Hemos hablado de todas estas enfermedades físicas, de las dolencias y demás, pero ¿qué hay de los desequilibrios químicos? ¿Qué hay con eso? Hablemos de ese tema. Hay cuestiones médicas específicas que son importantes. Ahora, un desequilibrio químico, aquí vemos un pequeño ejemplo de las neuronas en el cuerpo. Las neuronas son fascinantes células de su cuerpo que son diferentes a todas las demás, como las células del hígado, de los riñones o la célula al final del dedo grande del pie. Estas células en particular tienen la capacidad de mantener comunicación constante entre sí. Una neurona puede mantener 1000 conversaciones diferentes con las neuronas cerca al mismo tiempo. Sé que algunos de ustedes son buenos para hablar, pero trate de hacer esto. Trate de tener 1000 conversiones simultáneas y esa es solo una neurona de su cerebro y tiene unas 100,000 millones en su cerebro. Son rivales del número de estrellas de la Vía Láctea. El cerebro es quizás lo más complejo que conocemos en nuestro ambiente orgánico y físico. Es increíble. Nos hace creer que Dios existe. Está compuesto de todas estas neuronas y estas neuronas tienen axones y dendritas. Los axones son esos pequeños tentáculos que crecen de las neuronas, que llevan mensajes hacia afuera de las neuronas. Las dendritas son pequeños tentáculos que llevan los mensajes hacia afuera de la neurona. Y hay un pequeño espacio entre el final de un axón y el inicio de una dendrita, llamado hendidura sináptica. Y hay un químico en ese espacio. Hay químicos, se envían desde el final de ese axón. Se lo hiciera estallar, hacerle más grande, y en sus notas se vería algo así. Hay químicos al final de estos axones conocidos como serotonina y norepinefrina, y en ese pequeño espacio de las hendiduras sinápticas hay otro químico llamado monoaminooxidasas. Y ese pequeño químico actúa como una ballena asesina, según en la teoría del desequilibrio químico, que llega y consume toda la norepinefrina o la dopamina que se comunica desde el axón de una neurona hasta la dendrita de la otra. Llega ya y absorba. Cuando ese proceso se interrumpe,
La teoría es esa, pero nadie lo sabe exactamente. Ese es el proceso que arman para teorizar un desequilibrio químico. Esa es la razón por la que recetan antidepresivos a las personas que supuestamente tienen este desequilibrio químico. Inhibidores de recaptación de norepinefrina y dopamina de serotonina selectiva para animar una mejor conexión o comunicación entre los axones y dendritas. Y ahora todas mis neuronas, es lo que dice la gente, están estallando. Se conectan, todos los mensajes son recibidos y enviados. Y la teoría es que la gente que está deprimida o confundida, que no se pueden concentrar, es que hay esa interrupción que está pasando en su cerebro. Pero en realidad aquí hay una gran ilustración. Las neuronas tienen proyecciones especializadas llamadas dendritas y axones. Las dendritas llevan la información al cuerpo celular de neuronas y los axones quitan la información del cuerpo celular de neuronas. La información entrante es recibida por la dendrita y pasa a través del cuerpo celular de neuronas y a través del axón de la neurona. Para que se dé la comunicación entre neurona, un impulso eléctrico debe viajar por un axón hasta la terminal sináptico. El problema con eso es que la mayoría de investigadores actualmente afirman que esto es demasiado simplista. Usted oye a los psicólogos populares, a muchas personas, incluso a muchos cristianos, hablar de los desequilibrios químicos, pero la mayoría de investigadores hoy en día afirman que los desequilibrios químicos es una forma muy pobre de describirlo. Es una teoría muy simplista. Creen que la razón por la que la gente tiene fobias, la razón por que la gente lucha con la depresión, es por causa del cerebro límbico. El cerebro límbico es esencialmente el hipotálamo y la amígdala, que las dos partes del cerebro que muchos creen que están implicadas en los trastornos depresivos y de ansiedad. ¿Por qué creen esto? Bueno, esa pequeña área del cerebro, el hipotálamo, gobierna la sed, el apetito, el sueño, el placer sexual y la agresión. Esas son las funciones del cuerpo que más se afectan en la depresión. Entonces, creen que no se trata de un problema de neuronas. La idea más popular es que se trata de un mal funcionamiento del hipotálamo que gobierna todas esas áreas, porque cuando una persona se deprime, no tiene sed o tiene mucha sed, no tiene nada de apetito, tiene mucho apetito, no duerme bien o no experimenta mucho placer, no tiene deseo sexual o tiene demasiado deseo sexual, es muy pasiva o extremadamente agresiva. Así que esos parecen ser extremos gobernados por hipotálamo. La amígdala, en otra parte, se cree que controla la capacidad del cerebro para reaccionar ante el temor, lo que lo implica en los trastornos de ansiedad. Entonces, cuando una persona tiene un ataque de pánico, eso sería esencialmente parte de la amígdala. La amígdala funciona mal por alguna razón. Pero nuevamente, nadie lo sabe con certeza definitiva, porque hay mucho debate de por qué realmente ocurren estas cosas. Es casi como si para tener la certeza uno tuviera que matar al paciente para investigar qué es lo que realmente causa su depresión. Pero en el momento que lo haga, perder la oportunidad de decirle qué era lo que causaba la depresión. Ahora, sin importar lo que pase o lo que se pueda concluir en última instancia, la pregunta es, ¿qué viene primero, la depresión o el desequilibrio? Me gustaría mostrarle lo que la Biblia dice para responder esa pregunta. Tome su Biblia por un momento, leamos Proverbios 14, versículo 30. Proverbios capítulo 14, versículo 30. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son podredumbre de los huesos. La palabra hebrea para pasiones es un término que podríamos ser traducido con la idea de agitación interna, molestia, como a veces lo decimos, molestia, una pasión interna, molestia, agitación interna. Las pasiones son podredumbre de los huesos. Esa es la idea. En Proverbios capítulo 15, versículo 30,
La luz de los ojos alegra el corazón y las buenas noticias fortalecen los huesos. Entonces la forma en que procesamos la vida en nuestro espíritu, en nuestra alma, por cierto, no hay distinción entre el espíritu y el alma, básicamente es la parte inmaterial del ser humano. Cuando estudia el alma y el espíritu en toda la Biblia, el espíritu es la parte inmaterial del ser humano que no está conectada con el cuerpo. El alma es la parte inmaterial que sí está conectada con el cuerpo. Esa es la distinción bíblica entre las dos cosas, pero ambos se refieren a la parte inmaterial del ser humano. Entonces, cuando mi alma no procesa bien las cosas, eso tiene un efecto sobre mi cuerpo. Las pasiones son podredumbre de los huesos. Proverbio capítulo 17, versículo 22. El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Es una persona destrozada que no tiene esperanza. El espíritu quebrantado se describe a menudo con una terminología hebrea antigua para descubrir a una persona que tiene una depresión severa. En otras palabras, tiene un efecto en la salud física del cuerpo. Sabemos que una persona deprimida por un largo periodo de tiempo, que tiene depresión crónica, suprime el sistema inmunológico y esa gente tiende a enfermarse más que otras personas, lo sabemos. Es más, eso se puede medir. Y la Biblia confirma eso. La Biblia dice que la condición del espíritu, la condición del alma tiene un efecto gigantesco de cómo el cuerpo responde a las circunstancias de la vida. Bueno, entonces la pregunta viene, ¿funcionan los fármacos? Bueno, ahí tenemos que saber que es una muy buena pregunta, pero tenemos que definir qué significa funcionan. Ahí es donde tenemos que entrar en el problema del efecto placebo. En una de las sesiones anteriores le mencioné la historia de la hierba de San Juan, sobre el informe que se realizó y que fue publicado por el boletín de la Asociación Médica de los Estados Unidos, denominado Estudio de la Hierba de San Juan. También se hizo un estudio en el boletín estadounidense de psiquiatría sobre la anatomía funcional del efecto placebo, que hace la siguiente pregunta: ¿cuando los placebos alivian los síntomas de la depresión, producen cambios reales en el cerebro? La respuesta a ese estudio fue un sencillo sí. No veremos todas las estadísticas, pero sí, un placebo cambia los químicos en el cerebro. Y luego el estudio sigue diciendo que cualquier clase de terapia hablada que había podido medir también cambia los químicos en el cerebro. Entonces la realidad es que los placebos y las terapias habladas, como la consejería bíblica, también cambia la química del cerebro. De hecho, la terapia hablada le da a la persona una nueva disposición y una nueva visión de la vida que realmente cambia los componentes del cerebro. Es interesante. Y el estudio de la hierba de San Juan, publicado en el boletín de la Asociación Médica de los Estados Unidos, que estudia la efectividad de los placebos para aliviar los síntomas depresivos en comparación con otros tratamientos para la depresión. En este cuidadoso estudio se dividió a 340 hombres y mujeres con depresión en 3 grupos. A 113 personas les dieron la hierba de San Juan, que es una medicina natural que se receta principalmente para la depresión. A 116 les dieron placebos y a 111 les dieron Zoloft, que es un antidepresivo muy conocido. Después de 8 semanas de tratamiento, los 3 grupos mejoraron, sin una diferencia estadística entre ellos. Los 3 grupos mejoraron, los 3. Ahora, un solo estudio no puede establecer la validez de una observación, pero según el boletín de la Asociación Médica, este estudio no está solo. Esto es lo que dicen. Permítame citar el boletín. Dice así: un creciente número de estudios no han podido mostrar la diferencia entre antidepresivos activos y un placebo. Fin de la cita. Página 1830. ¿Escuchó lo que decían? Es el boletín de la Asociación Médica de los Estados Unidos. Un creciente número de estudios no han podido mostrar la diferencia entre antidepresivos activos y un placebo. Entonces,
El efecto placebo, cuando viene en forma de píldora, aumenta en una tasa, continúan diciendo el informe, de aproximadamente un 7% cada década. En otras palabras, si el 30% de las personas deprimidas respondían a los placebos en 1970, 50% de ese grupo respondería en el presente. Entonces, mientras pasan las décadas, ponemos una confianza cada vez mayor en la medicación para que resuelva el problema. Este punto de placebo sugiere que, como cultura, cada vez ponemos más esperanza en nuestras píldoras. El efecto placebo es un medidor de nuestra confianza, la confianza que ponemos en un objeto en particular. Los que ponemos su confianza en los curanderos del vudú podrían morir por sus amenazas de muerte, porque creen en los curanderos. Los que creen en las pastillas reportan sanidad por los placebos porque creen en los medicamentos, mientras se perciban a los medicamentos psiquiátricos como el tratamiento más profundo para la depresión. El efecto placebo seguirá prosperando. Entonces, ¿funcionan? ¿A qué se refieren con funcionan? Si hablamos de funcionar en el sentido de que curan el problema, el desorden orgánico, entonces no funcionan, porque tan pronto como se acaba el efecto de la medicina, el problema orgánico regresa. La mayoría de medicamentos, para que funcionen, tienen que curar el problema. Tienen que curarlo. Entonces, no hay ingredientes activos en un placebo. Algunos elementos que consideran como el paciente, el médico que cuida el paciente, ya sea que el paciente sea o no el médico le importa, además del ambiente que le hace la diferencia en el placebo. Estas cosas son clave. Entonces, ¿qué está pasando? Hay problemas que enfrentan en la vida. Usted tiene ciertas respuestas ante estos problemas particulares que quizás se dan con un pensamiento antibíblico, una mala actitud. Esos problemas en particular luego producen malas actitudes en tu vida, lo que reducen el ritmo de la vida, reducen las funciones, lo que hacen que aumenten los problemas que ocurren en su vida. Entonces, lo que con frecuencia le presenta es alguna especie de medicamento o un efecto placebo que ahora empieza a sentirme mucho mejor. Porque tengo una droga que me ayuda. Me siento mejor, entonces funciona, me ayuda. ¿A qué se refiere con que funciona? Bueno, estas son algunas preguntas que se deben hacer y con frecuencia les doy a esto a los aconsejados que ven médicos que afirman que un problema físico, como un desequilibrio químico u otras cosas, como el mal funcionamiento del hipotálamo o la amígdala, que producen problemas emocionales o del comportamiento. En lo relacionado con el diagnóstico, ¿qué exámenes hicieron para comprobar que un problema físico está presente? Esa es una muy buena pregunta. ¿De qué manera esos exámenes comprueban la presencia? ¿Es la condición un hecho comprobado o simplemente es una teoría? ¿Y qué pasa con el comportamiento? ¿Cómo sabe que el problema físico diagnosticado es la causa de las acciones emocionales o de comportamiento de la persona? ¿Es el vínculo un hecho comprobado o demostrado o solamente una teoría? En lo relacionado con la medicina, ¿tiene alguna prueba de que la medicina que está recomendando corrige el problema físico? En ocasiones, si solo trata los síntomas, es como darle anestesia a una persona que está sentada en una tachuela. Se siente mejor, funciona. Dicen funciona, la medicina funciona. Pero cuando pasa el efecto de la anestesia, ¿qué pasa? Dicen, ¡au! La tachuela sigue ahí. ¿A qué se refiere cuando dice que funciona? Tiene que recordar como consejero que no es su trabajo practicar la medicina. No practique medicina. Usted no lo puso en el tratamiento con fármacos y no es un lugar quitarle los medicamentos. Trabaje junto a un médico, no en lugar de uno. Cuando una persona está bajo cuidado de un médico, no es ético para pasar por encima de esa autoridad, especialmente en un área en la que usted no está capacitado. Sin embargo, si un médico se dedica a frustrar o refutar constantemente la consejería teológica que está al aconsejado, un área en la que él o ella tiene poco o ninguna capacitación, entonces asegúrese de que su aconsejado busque otro médico con la esperanza de que uno encuentre uno que trabaje con usted y no en su contra. Recuerdo que hace muchos años atrás, cuando era pastor en el área de Ohio, había un médico secular que no se había creído toda la batalla psicológica
estaba en el ambiente, así que yo le mandaba muchos de mis aconsejados a él y ellos les decía, tiene que ir a predicarle. Y a él le encantaba recibir a los pacientes, pero no le recetaba sustancias psicoactivas pesadas. Él trabajaba con ellos y me dejaba trabajar con ellos, y era una ayuda bíblica, y al mismo tiempo trataba sus problemas físicos reales. Puede que tenga que buscar un médico que trabaje con usted en esta área. En esta área hemos capacitado a una gran cantidad de médicos a través de nuestros programas de posgrado en consejería bíblica. Después de obtener su doctorado vienen a masters, y una gran cantidad de médicos y enfermeras han venido de toda el área de Sur California. Entonces ahí lo tienes, un panorama rápido que le podría ayudar a tratar con los problemas fisiológicos.